Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todes. Abro debate con Baluteando. Y 46, estás disfrutando de Señal de Contrabando en el aire de la queridísima Cítrica Radio con Esteban Chacho, que les habla, un conductor, su servidor Nacho Horta, aquí al lado mío, Ian Solar en la operación general, Franco Feliz, nuestro productor ejecutivo Senior Achievement, pero ahora es el momento de ella, como ya viene siendo, de Balu Tealdo, nuestra estudiante de antropología predilecta. ¿Cómo te va, Balu? ¿Cómo viene eso? Bien, dale, muy bien. ¿Qué onda? Hoy un acá programa... baluteando. Baluteando. Igual ese concepto lo inventaste vos, te digo, sos muy inteligente. Me pagan millones por eso, Balu. ¿Quién lo diría, Acá tira un guita. poco, che. Estoy en un buen ambiente. Somos dos. Estamos en el mismo barco. Balu, un programa muy atravesado por el credo, en este caso de una Total. visión también atravesada por la política partidaria. Están habiendo novedades en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y un giro en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y un giro conservador. ¿Cómo lo describirías? ¿Cómo viene eso? Sí, total. Más allá de todo el lío que ha pasado entre la reta, el PRO, la interna, que nos ha dado mucho de comer, por suerte, y el Frente de Todos en modo Sí. quieto. Quieta. Quieta, no te muevas. Aproveché y dije, también la reta está haciendo campaña por otros lares que deberíamos, como votantes, prestarle un poquito de atención, porque son lugares bastante peligrosos que si uno no se da cuenta, se vuelven alados, como dijiste vos, Tevi, más conservadores, ¿no? Y en este caso vamos a hablar de una reunión, un encuentro que tuvo la reta la semana pasada con Cynthia Houghton, ex diputada representante de los evangelistas, ¿no? En nuestros poderes, básicamente. Donde, hay una nota en Tiempo Argentino que es muy interesante, si quieren la pueden ir a buscar, donde básicamente decía, el titular era que fe y familia fueron los valores, ¿no?, que se hablaron en esa reunión para seguir trabajando. Y esta reunión, el punto de partida fue el nombramiento de Cynthia Houghton al frente del Consejo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Cava, pero bueno, se aprovechó un poquito, ¿no?, por supuesto, para hacer campaña. Obvio. No fue como de casualidad ese nombramiento, digamos. De aquí, desde enero hasta acá, nada de casualidad, lo sabemos. Totalmente. Exacto, tal cual. Entonces también marca un poquito un camino y una visión desde el lado del espacio que representa, de lo que representa la reta también. Cynthia Houghton, alguien que encabezó, no solo desde el lugar evangelista y también representando un poco esa posición, pero una de las voces, creo, más fuertes de la lucha en contra de la legalización del aborto en su momento. Y que estuvo con Expert. Con Gómez Centurión. Con Gómez Centurión, con López ¿verdad? Murphy también hace 12, 13 años en más las o menos. elecciones legislativas. Sí. Exactamente. Ha pasado por lugares que no son muy agradables para las minorías, ¿no es cierto? Total. Y entonces en relación a esto dije, a mí el tópico de religión y política es algo que verdaderamente me apasiona, y sobre todo si pasa en este país, porque es genial. Y entonces empecé a investigar un poco a ver de dónde salía, porque, a ver, no es nuevo, ¿no? La política y la religión coqueteando. Es algo básicamente histórico y formativo de la humanidad. Total. Pero en relación como a la historia de nuestro país, sí podríamos decir que, por ejemplo, lo que ha pasado específicamente con los evangelistas, ¿no?, que son una rama como un poquito más conservadora y tirando para el lado de la derecha del cristianismo fuerte, se han empezado a tener cada vez más lugar a partir de la vuelta de la democracia, ¿no? Más o menos en los 80 o en el 83 específicamente, la Iglesia Católica pierde como tal vez el lugar que tenía antes, justamente igual en la dictadura sabemos que tuvo muchísimo peso. No es que los evangelistas no, pero son una religión minoritaria al lado del catolicismo, ¿no? Pero son la religión minoritaria más grande de este país, por así decirlo. Y que juegan muy fuerte políticamente en la región también. Sí, total. En general, en Brasil ni hablar, que es como uno de los pilares más pero importantes. Brasil es otro caso porque pisan muchísimo más fuerte que acá en relación a la política. Bueno, de hecho Bolsonaro es un representante, ¿no?, del evangelismo también en Brasil. Sin embargo, no por eso
no tienen peso en nuestro país, pero fueron ganando como ese lugar a partir de los 80 y sobre todo porque comenzó a haber como una especie de desprivatización de la religión, o sea, es decir, salió del culto privado, por así decirlo, a empezar a salir más al espacio público, ¿no? A conquistar estos lugares más, como se dice, públicos de la política, etcétera. Claro. Entonces, en ese sentido hubo una especie de avance de las instituciones religiosas sobre la esfera pública, conquistando y empezando a reclamar, ¿no? Como sus ideales éticos y morales religiosos, por así decirlo. Y se empezaron a dar cuenta que para llevar a cabo sus demandas, que están, y ahora lo vamos a ver, completamente vinculadas justamente con este etos religioso que profesan, comenzaron a considerar a la política, ¿no? Como un medio para garantizar justamente todos estos reclamos. O sea, previamente no estaba tan asociado porque además justamente ese lugar lo ocupaba la Iglesia Católica, donde muchas veces están recontra relacionados, ¿no? Con las masas más populares o de sectores más bajos, donde juegan un rol donde tal vez el Estado no llega, ¿no? Los típicos comedores o las capillas en los barrios, de asistencia social. Bueno, la Iglesia Evangélica comenzó a tener cada vez más participación en ese sentido, claro, y empezó a ver justamente la política como un campo posible para decir sobre sus reclamos, ¿no? Claro. Pero que son reclamos que, como veníamos diciendo, están vinculados con la religión que ellos profesan, no está separado. Justamente, y bueno, para garantizar estos derechos, ¿no? Que ellos proclaman y efectuar una transformación en la sociedad. Y acá es cuando se viene como un poco el pico de la cuestión, porque los evangelistas tienen como un tema de que su reflexión religiosa sobre las realidades del mundo, como ven el mundo básicamente, no se da a partir de la contemplación o privado, ¿no? Como puede pasar en otras religiones, sino que tiene más que ver con, plantea la necesidad básicamente de llevar el evangelio, claro, a las estructuras del poder, ¿no? De la sociedad. A otro tipo de difusión. Exacto. El Estado se empiezan a meter, ¿no? Como en empresas, en industrias culturales, en universidades, como que tiene esta necesidad de decir tipo, che, loco, mirá el evangelio, es buenísimo. Claro. Subate. Claro, sirve para todo. Claro, tipo, no tienen como esta cuestión de, por ejemplo, algo que tiene mucho la religión judía no ortodoxa, ¿no? Sino tal vez la más libre, por así decirlo, te deja como un poco más tranquilo, ¿no? Si vos querés te sumás y si no, nada, allá vos con lo tuyo, tipo, quedate un poco más tranquilo. Y es un poco más interpretativa, capaz. Es más interpretativa, ¿no? Es más justamente reflexiva y de contemplación, sí, como que tiene otros lados, y en cambio, la Iglesia Evangélica sí se mete más justamente en estas estructuras de poder social que implican justamente una participación del Estado, universidades, estos sectores culturales, etcétera. Es que ya de la base, si no me equivoco, capaz que digo mal, pero ya de la base parte de que es la palabra de Jesús en sí misma, el evangelista. Claro. Es como, bueno, acá es lo que dice, sí, es lo que Jesús dijo, y no hay una cuestión, capaz que la iglesia católica más tradicional u otras religiones, esto, ¿no? Son interpretaciones que se hicieron a lo largo de años y siglos y cosas de lo mismo. Sí. Total. Y claro, ellos son mucho más literales, o sea, tienen una interpretación como un poco más literal de la Biblia y justamente esta necesidad de como llevarlo puertas para afuera, ¿no? Claro. Con todo esto que veníamos diciendo. Y en relación a eso, justamente tienen como esta pretensión de resguardar, ¿no? Sus propios criterios éticos que se desprenden de etos religiosos que veníamos diciendo, y por eso los vemos tan asociados también muchas veces a la oposición, por ejemplo, de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? De la legalización del consumo de psicoactivos, del matrimonio igualitario, ¿no? Como que todos estas banderas van muy en contra de etos religiosos que ellos profesan, y como veníamos diciendo, no se quedan tranquilos con que cada uno haga lo que quiere en su casa, sino todo lo contrario. Conformar una representación legislativa eventualmente para representar sus intereses, no digo como crítica, sino como representar los intereses del ahora no se dice comunidad, el conjunto evangelista en la Cámara Legislativa, cosa que decir hoy un frente católico hasta suena anticuado. Viejo. Sí, oxidado. Sí, total. Y acá entonces venimos más específicamente a Cynthia Houghton, ¿no? Digo, después de este recorrido más o menos general de lo que es la Iglesia Evangélica y específicamente en nuestro país,
Cintia Houghton es justamente, como veníamos diciendo, una exdiputada, representante de esta iglesia evangélica, que tiene un recorrido diplomático. Ella es tipo diplomática, economista, política, sí, fue diputada. tiene sus estudios en eso. El padre de ella es exdiplomático. También, por supuesto, un nombre importante dentro de la comunidad evangélica. Hace por lo menos 10, 15 años más o menos, se unió a un frente con Ricardo López Murphy, que este año de elecciones lo volvemos a ver, ¿no? Digo, gente que de repente se repite. Reaparece. Y también ha hecho, por supuesto, carrera con, en la ciudad a partir del 2007 con Mauricio Macri, ¿no? A partir de que Mauricio Macri ganó la gobernación de la ciudad. Entonces, es una persona que no es nueva, viene hace muchos años representando sus intereses, básicamente, pero entonces acá la cuestión que me parece interesante es cómo conciben, ¿por qué unimos a la iglesia evangélica con la política, ¿no? O con el partido político, con esta cuestión de verlos en años electorales. ¿De dónde sale? Y la cuestión es que, ella lo ha dicho muchas veces, hay una visión, ¿no? Sobre todo de su partido y como iglesia evangélica también, de el espacio político como algo corrupto y algo sucio, ¿no? Que hay que venir a purificar y a limpiar. Esta idea de la purificación, desde el punto de vista antropológico, se ha estudiado muchísimo, hay libros enteros sobre eso, hay una antropóloga súper interesante que habla sobre eso. Viene eso, como muy de la Biblia, de espacios sucios y corruptos que hay que limpiar y purificar, ¿no? Con esta idea de profesar esta religión y este etos religioso. Desde el arriba del profeta, es... Exacto, Es exactamente. estructural. Ahora, esta purificación viene de la mano, ¿no? De grupos cristianos evangélicos que vendrían a ser como para ellos, ¿no? La reserva moral de la sociedad. O sea, justamente los encargados de limpiar. De limpiar eso, claro. O sea, todo lo que es la comunidad LGBTIQ+, sucio, a limpiar, ¿no? Porque rompen... Me da muy a la serie... no me sale ni el nombre en inglés. El cuento de la criada es... The Handmaid's Tale. The Handmaid's Tale. Bueno. Que digamos, pasa por otro lado, pero sí viene desde un culto más... Es que es lo que digo, es un religioso, tópico esto de la claro. purificación, es recontra interesante. Yo les digo que lo he pensado para columnas, ¿no? Para directamente hacer una columna de esto. Pero es un tópico muy clave, en la historia de la religión, las concepciones religiosas. Y en este caso está íntimamente asociado, ¿no? A la política. La palabra corrupción creo que la hemos escuchado todos y se usa como moneda corriente, que no es necesario que esté asociado como a una idea religiosa, ¿no? La idea de que los políticos son corruptos viene de todos lados, pero en este sentido ellos lo ven como algo que está sucio y que hay que venir a limpiar, y que eso justamente lo hacen ellos, ¿no? Y por eso son como esta reserva moral de la sociedad. Ahora, muchas veces esta limpieza, ¿no? Se da a partir o mediante una militancia evangelizadora, que de hecho lo charlamos un poco fuera del aire, que hay muchos jóvenes, ¿no? Que se están metiendo en esta militancia evangelizadora, y que muchas veces se ve a partir de fundaciones o ONGs que crean. También arman festivales, arman marchas. Por ejemplo, cuando fue el debate por la interrupción voluntaria del embarazo, hubo marchas, ¿no? En contra de esta ley, pro vida, básicamente, y que muchos de esos grupos venían de iglesias evangélicas más conservadoras. Hay mucha movida desde lo cultural. Exacto. Evangélico. Movida desde lo cultural. Mucha cosa de captar desde la música, sí, total. desde es que la comunicación. Tienen como esta cosa atractiva, ¿no? Simpática y carismática. Claro, hay sí, mucho en Reels, en TikToks, sí, total. en podcast. Me ha tocado, como en mi radio y demás, grabar o gente que viene a hacer un podcast. Las radios de trasnoche evangélicas. Claro. Sí, pero ni siquiera te digo lo digo desde un lugar más joven, desde lo que decís vos, de captar a la gente más joven, desde un lugar más copado, desde un lugar que ni siquiera habla de, como, sí, yo soy evangelista, pero no te voy a hablar de esto. Vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de algo una copado, diversificación vamos a de la hablar de forma de cualquier otra comunicar. cosa. Y hay, claro, hay una forma de comunicar, de una idea de, creo, de captar gente, Exacto. de captar esa juventud a una propuesta interesante. Total. Eso. Bueno, pero ahí está la clave en el conclave religión política, ¿no? Porque justamente... se ve que ponen en acto esta fuerza movilizadora que ellos tienen,
Y esta fuerza movilizadora seduce muchísimo a los partidos políticos. Claro. Porque ¿qué significa? Votantes, Claro. ¿no? Básicamente, si más o menos tiene que ver con lo que vos querés hacer, si podés hacer un acuerdo, eso implica votantes, ¿no? Claro. Votantes y legitimidad. Claro. Dos cosas fundamentales, dos conceptos fundamentales en la política y sobre todo en la política partidaria. Y que ¿no? ese encuentro, ese conjunto desde que va de un baile de TikTok hasta una misa, Ujú. es política también. Claro, Sí. por supuesto. Y ahí es cuando nos vemos unirse, ¿no? Cuando Y se entiende un coquetear. encuentro entre Houghton y Larreta. cuando se puede Exacto. entender. Y uno se podría preguntar, bueno, pero ¿por qué tipo los evangélicos se meten con la política? O sea, se entiende desde los partidos políticos esta atracción hacia esta fuerza movilizadora evangélica, ¿no? Claro. Ahora, ¿por qué desde los evangelistas a la política? Y bueno, como veníamos diciendo antes, lo ven como un lugar, ¿no? Posible para buscar reconocimiento y recursos. Eso, ellos también suman gente y además van ganando cosas en este campo político. Entonces, básicamente, ¿no? Esta unión, lo que pudimos ver entre Larreta y Houghton que se ha dado ahora y básicamente en los últimos años, es una medición de fuerzas, ¿no? Y de capitales políticos, ¿no? Y de recursos, digo. Esta idea de capital político, yo creo que lo hemos hablado en otras columnas, Sí. que es un concepto que lo trae Bourdieu, que es un sociólogo que queremos mucho en las ciencias sociales, y que nos da como estos conceptos que nos ayudan a entender muchas veces las cosas que se miden en ciertos campos, ¿no? Claro, En este campo que vendría a ser religioso y político, que junto, se miden todo el tiempo cosas. ¿Y qué se mide? Este capital político, ¿no? Vos me das, yo te doy, hacemos un acuerdo, ganamos los dos. Ahora, ¿quiénes pierden? ¿No? Justamente, digo, el resto de la población que no entra en esa categoría, digo, la comunidad LGBTQ+, ¿no? Muchas minorías, los que estamos a favor de las ampliaciones de derechos. Se incorporan visiones Exacto. En esa negociación. Y aparte muchos dicen, pero Cynthia Houghton ni siquiera sacó 1,5 en la última elección. Es poco, 1,5 para un partido armado, para un frente. No hablo del evangelismo, sino el partido de Cynthia Houghton. Se me escapa, creo, se me sale Principios y Valores, que es el de Moreno. Sí, no, es algo Algo de parecido. Celeste, ya me lo voy a recordar. Sí. Es un montón que pase las PASO. No digo un montón como que grave, sino un montón en cuanto a estadísticamente cantidades, hablando. Sí, a cantidad de gente. Cynthia Houghton tuvo representación en las generales Sí. y es un partido que tiene la capacidad de traccionar voto y generar en términos sartorianos, valores Valor para mi país. Gracias, ahí Ian está, Soler. gracias, Ian. Sí. Generar tracción y capacidad de... Sartorio dice chantaje, no chantaje en el término talía de la palabra, sino chantaje en el sentido de poder traccionar e interactuar con partidos con un peso político concreto. Sí, total. Y a ver, no está mal que tenga representación porque vivimos en un sistema Total, democrático, total. que es justamente sobre eso. Pero sí me parece que hay que prestarle atención a este tipo de reuniones, porque lo que sí no podemos permitir es que ganen cada vez más en este campo político. No, ¿no? porque un poco por lo que decíamos antes, hay una lucha, creo, desde el sector más progresista de la separación cada vez más del Estado con la iglesia, eclesiástico, haciendo más referencia a algo más que católico tradicional, pero sí prestar atención al lugar No de perder de estos vista sectores esto. evangelistas. De vuelta en la fuerza que tienen en todo el mundo y en otras regiones también, Sí. y en nuestra región, perdón, y bueno, que ese 1,5 acá en crecimiento es para prestarle atención en eso. Total. Totalmente. Puedo hacer dos recomendaciones rápido porque Pero por le supuesto. robamos ya unos minutos, allá fue. Por favor. Pero, primera recomendación audiovisual. Para terminar de entender justamente este maridaje entre política y religión, la serie El Reino, Argentina, sobre todo la primera temporada, en la segunda aparece nuestro gran amigo Facu Pérez, pero sobre todo en la primera temporada, que es como más esta presentación, ¿no? Para que se den una idea de lo que se busca en ese maridaje, ¿no? Lo que tiene que ver y efectivamente quienes pierden. Y después tengo otra serie que a mí me fascinó, no tiene que ver específicamente con la iglesia evangélica, pero sí con esta asociación de las religiones que son un poco más conservadoras y una lectura como literal de la Biblia, ¿no? O de esos libros más religiosos, y esta asociación con la libertad y lo libertario, ¿no? Y ese abandono del Estado, por así decirlo. Sí. Es una serie de Estados Unidos que se llama Por Mandato del Cielo, que tiene más que ver con una religión que tienen ellos en Estados Unidos, que es tipo, bueno, acá también hay, pero nació allá,
en el estado de Utah, si no me equivoco. ¿Protestan? Sí, no, con la iglesia de los últimos días, una Sí, cosa sí, así sí. se llama. No, Sí. no es la de, no es el documental, no, eso es otra cosa. No, no es El uno, de- no, ese documental es terrible. Es tremendo. Sí, es tremendo. Pero bueno, porque muchas veces casan nenas de 13, son una comunidad recontra endogámica, casan Sí. nenas de 13 años con señores de 40. Sí, sí. Los chabones pueden tener hasta 15 mujeres, es terrible. Pero esta serie, lo que les digo que es muy interesante, más allá de la historia que cuenta, que es bastante cruda, es ver cómo se van cada vez encerrando más en sí mismos en esa lectura tan literal, y se va asociando, es una familia que es así de esta iglesia, y en un momento empiezan a evadir impuestos, se empiezan a asociar con esta cuestión, ¿no?, de antiestado, más del libertinaje y de que cada uno tenga la libertad de profesar la religión que quiera, y se cometen los peores crímenes, ¿no?, bajo esa idea. Así que a mí me pareció ¿Cómo se llama, Balu? excelente. Se llama Por Mandato del Cielo. Por Mandato En del español, en inglés es Under the Banner of Heaven. Claro. Si a alguien le sirve. Está Andrew Garfield, que es un muy buen actor. Sí. Así que nada, esas son mis recomendaciones para que terminen de interiorizar en este mundo increíble entre la religión y la política. Es Una de un- las tantas, igual. Es un tema increíble. Alguna vez, en un término picanteándola, es uno de los académicos que más ha estudiado la religión, Marcos Carbonelli, acá al aire dijo, Claro, sí. decía, el evangelismo, hablando del reino, es el permitido progre, y picaba esto de cómo nosotros vemos al evangelismo y cómo interactuamos y dónde nos paramos, y la necesidad de verlos con términos políticos, con términos Total. analíticos, antropológicos, como estás haciendo, Balu. Yo sumo la recomendación de Marcos Carbonelli, que es un maestro en la materia. Sí, 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 No, grosso. no subestime esta cosa de la religión como algo oxidado, no, es importante para comprender un fenómeno constante social, como es desde la atracción de votos, cómo dimensiona y cómo se lleva con la finitud del propio ser humano. Hay un montón de dimensiones. No, es un tema, yo puedo hablar horas, pero específicamente hoy hablamos de capital Ah. político entre la religión y los partidos políticos. A Y mí de me pasa- comida en la religión. Y de comida en la religión. Y de anteriormente. comida también. Soy muy de quedarme escuchando porque me parece apasionante. Estimado, se viene Ya Fue con Patorre, Luconde y Tutti F. Nosotros vamos a ir a un corte musical. El Nacho, Balu, ¿están listos para esto? Yes, Por Queen. supuesto. Vamos a ir a un corte musical de la mano de Amy Winehouse con You Know I'm No Good. Ya volvemos, que se viene Ya Fue.